la iglesia y vamos a comenzar de nuevo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3. Y del capítulo 3 de Gálatas vamos a estar leyendo desde el verso 11. Es el tercer libro luego de los Hechos. Libro de los Hechos, Romano, Corintios y luego viene Gálatas. Libro de los Gálatas, capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 11 y dice así la palabra del Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el dominio y el control de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, Señor, y despiertes nuestro sentido hacia ti. Se abra nuestra mente para percibir de ti. Nuestro corazón, Señor, se regocije en tu presencia. Abra las ventanas de los cielos, Señor, y en esta noche nos des abundancia de bendiciones espirituales. Dios mío, gracias, Señor, por tan grande amor con que nos has amado. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cómo es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es la revelación del Señor para los que son suyos, a fin de que no se escandalicen por los sucesos que le puedan llegar a venir en la vida, sino que esos sucesos son parte de un perfeccionamiento a fin de tener un crecimiento espiritual y ser fortalecidos en el Señor. Entonces nosotros hemos visto cómo es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nos lleva a nosotros, a los que hemos creído, a mirar esto y a no desmayar ante los sucesos que nos puedan ocurrir, sean malos, sean buenos, no desmayar, sino mantenernos firmes, confiando en el Señor, porque nosotros le amamos a Dios. Y como le amamos, nosotros sabemos dónde estamos, al abrigo del Altísimo. Y sabemos cuál es nuestra habitación, al abrigo del Altísimo. Y la promesa dice, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Entonces hemos estado viendo de tal manera que no nos asombre los sucesos que nos puedan llegar a ocurrir en la vida, sino que nos mantengamos firmes. Y vimos y dijimos, ¿quién podía amar mejor que el Señor Jesús a Dios? Y sin embargo, nosotros vemos desde el comienzo de su ministerio hasta el final el proceso que tuvo y cómo es que tuvo oposición de todos lados. Oposición del diablo en cuanto al trabajo que él tenía que hacer, oposición de los hombres en cuanto a la palabra que llevaba, es decir, una continua oposición en contra de él. Y nosotros lo vemos avanzando, luchando contra las obras del maligno, contra las obras de los hombres, contra las acusaciones de los hombres, contra las actitudes de los hombres. Sin embargo, a pesar de todo lo que le hacía y le ocurría, el escritor habla de él y dice, anduvo haciendo bienes. Pero le estaban haciendo mal, anduvo haciendo bienes, dice.
anduvo haciendo bien. Entonces nosotros miramos a Jesús, que es nuestra cabeza, cabeza de la iglesia, y decimos, si el Señor, siendo Él, padeció por tantas cosas, pasó por tantos lugares, ¿cómo nosotros vamos a escandalizarnos por una situación leve o fuerte por donde nosotros pasemos? Si Él tuvo oposición, ¿cómo no vamos a tener oposición nosotros? Sí que vamos a tener oposición. Oposición del mundo, oposición del diablo, oposición de la carne, es decir, de todo lado nos van a combatir, va a combatir al cristiano, pero el creyente tiene que saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. No importa el combate que sea. Las cosas que le sucedan le van a ayudar a bien. Y nosotros dijimos, al Señor le resistieron. ¿Por qué le resistieron? Porque Él hablaba y hacía enseñanzas sobre la ley e iba más allá. Él decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces los fariseos, los que no eran del Señor, estaban enojadísimos con el Señor porque Él hablaba más allá. ¿Y cómo puede ser? Es decir, la oposición, porque Él enseñaba sobre la ley. No solamente eso, vimos que también la oposición por los milagros que hacía, es decir, por el bien que hacía. Por el bien, ¿cómo se manifiesta las obras del diablo y la dirección de la persona cuando viendo que se hace bien, se oponen al bien que hacía? Porque le resistían porque el día sábado él sanaba a los enfermos. Y no solamente eso, sino que le resistían porque él afirmaba que él era el Mesías. Entonces vimos al Señor con toda la oposición que tenía. Y luego vimos al apóstol Pablo, que tiene que ver justamente con este libro de Gálatas que hemos leído, y vimos cómo él también, enviado por el Señor, con el evangelio que lleva al creyente detrás de la cruz, porque los evangelios llevan al hombre hasta la cruz. Entonces llega hasta la cruz, recibe a Jesús como su Salvador y ahí queda a los pies de la cruz. Pero el evangelio del apóstol Pablo lleva al hombre que ha creído pasando la cruz. ¿Por qué? Porque el evangelio del apóstol Pablo le muestra al hombre que ha creído que ha sido crucificado con Cristo, muerto y sepultado con Él. Y de allí es resucitado juntamente con Cristo y ahí se va más allá de la cruz. Entonces dijimos que el pecado llega hasta la cruz, se estampa contra la cruz y ahí es donde queda crucificado en Cristo Jesús. Y el hombre nuevo que es nacido según Dios en la justicia y santidad de la verdad va detrás de la cruz y va rumbo hacia la gloria de Dios, al desarrollo de una vida espiritual que ha recibido y que se va a ir manifestando en la medida que el creyente va avanzando y sigue estando bajo la sombra del Altísimo. Entonces nosotros vimos cómo es que el apóstol Pablo, él era resistido justamente por los fariseos y era resistido aún por propios creyentes, porque cuando la iglesia nace, la primera iglesia que se forma es una iglesia judía. Por eso está la carta a los hebreos. Son los hebreos, los primeros que creyeron, fue la primera iglesia que se formó, fue una iglesia hebrea, es decir, que traía raíces de la ley, y es ahí donde surge el problema, porque el apóstol Pablo, él habla que ha sido enviado a los gentiles, y como ha sido enviado a los gentiles, entonces Pablo hablaba de la salvación mediante la fe. Es decir, que no era la salvación por las obras, no era que el hombre se salvaba porque era muy bueno, porque era muy recto, porque era muy justo, no era que el hombre se salvaba porque él guardaba toda la ley. Si la Biblia habla del mismo apóstol Pablo y él se muestra como una persona irreprensible. Es decir, que nadie le podía decir nada porque tenía una vida intachable, una vida que nadie podía acusarle de nada. Sin embargo, cuando él descubre lo que es la gracia del Señor y cuando ve que toda su justicia que tiene no le alcanza para entrar al cielo, entonces él luego exclama y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Entonces ve la fe, la puerta de entrada
al cielo. No las obras, sino la fe. Por eso el apóstol Pablo, él era combatido, no solamente era combatido por los fariseos, sino por los cristianos que habían creído que eran judíos. Ellos con raíces judías, entonces venían de la mano de Moisés y estaban de la mano de Jesús, porque habían recibido a Jesús como su Salvador, entonces estaban en una mano a Moisés y en la otra mano a Jesús. Y el apóstol Pablo andaba en la presencia del Señor. Por eso él dice, no soy yo, es Cristo en mí. Es decir, no estaba de la mano de Moisés, estaba Cristo dentro de él y él iba marchando con esa libertad que tienen los hijos de Dios. Entonces predicaba la salvación por la fe. Los fariseos le resistían y los cristianos judíos que habían creído también le resistían, porque ellos al tener raíces judías, ellos decían, no, pero tiene que obedecer la ley, tiene que hacer. Y los primeros judíos cristianos obligaban a los gentiles que habían creído que primero tenían que circuncidarse y para después poder llegar a ser salvos por la fe obedeciendo a los mandamientos. Por eso nosotros hemos leído en este pasaje que el apóstol Pablo dice que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Por la ley no hay uno que se justifique. No hay uno que diga, bueno, yo entro al cielo porque soy muy bueno. No. No hay uno solo que entra al cielo porque es muy bueno. Todos los que entran al cielo es porque han creído en el sacrificio de Cristo y su justicia le fue adjudicada a ellos. Quiere decir que como hombre, todos son pecadores. Todos son pecadores. Como hombre, todos merecían el infierno. Como hombre, todos estaban perdidos. Como hombre, no le alcanzaba su justicia para entrar. Por eso la fe gloriosa que a nosotros nos fue dada nos lleva a entrar al cielo mediante el sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, por la ley ninguno se justifica. Quiere decir que nadie puede decir, no, yo soy más santo que tú. No te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. No hay uno que es más santo que el otro. Todos hemos recibido la santificación mediante el sacrificio de Cristo. Todos hemos sido justificados mediante la resurrección del Señor, perdonado mediante la muerte del Señor, justificado mediante la resurrección del Señor. Y no hay alguien que diga yo soy más santo que tú, no, sino que todos recibimos la misma santificación dada por el Señor, Por eso el apóstol Pablo en este pasaje de Gálatas dice que por la ley ninguno se justifica. Entonces, ¿cuál era el problema del apóstol Pablo? El problema del apóstol Pablo era que él iba abriendo iglesia, enseñando la salvación mediante la fe, y detrás de él venían los judíos judaizantes, entrando a la iglesia donde Pablo entraba y había anunciado el evangelio mediante la fe, queriéndolo llevar a los que habían creído, hacerlos discípulos de ellos y que se circuncide y que vayan detrás de ellos, y hablando en contra y mal de Pablo para que lo sigan a ellos. Qué terrible que es eso. Esto es lo que el apóstol Pablo habla y nosotros hemos estado viendo. Cuando Pablo, él decía que algunos a la verdad predican a Cristo por contienda y disensión. Dice, y otros predican a Cristo por amor. Entonces yo le enseñaba el apóstol Pablo a los hermanos que prediquen por amor, es decir, por amor al Señor, por amor a Dios. Dios ha dado a su Hijo para la salvación de los hombres. Entonces vamos en búsqueda de las almas perdidas. Es como ahora nosotros empezamos el trabajo de evangelización. No vamos a ir a hablar a otros que han creído para traerlo a la iglesia. Vamos a buscar las almas perdidas. Y si alguno está caído y está quedado perdido y ha recibido a Jesús en alguna oportunidad, le vamos a hablar para que venga el Señor. Pero no iremos a nadie a sacar a ningún hermano de otra congregación. ¿Qué es lo que hacían los judíos, estos judíos? Iban, hablaban mal de Pablo para hacer que los que estaban creyendo en lo que el apóstol Pablo decía, se vayan con ellos. Por eso Pablo decía, algunos predican por contienda. En lugar de dedicarse a buscar alma nueva, a hablar de Cristo por amor, predican por contienda, diciendo que estoy equivocado, que no es así, que estoy errado. Entonces están queriendo sacar, algunos predican a Cristo por contienda. Y luego dice, pero otros predican de buena voluntad por amor.
que esa es la verdadera predicación, la predicación por amor. Entonces, cuando llegaron a los Gálatas, perturbaron a los hermanos de Gálatas, los perturbaron sus pensamientos, perturbaron la doctrina que habían recibido, la luz que habían recibido, los perturbaron. Por eso es que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas para afirmar a los hermanos, para que no se dejen arrastrar por el pensamiento de aquellos judaizantes y los arrastre para afuera. Cuando nosotros leemos desde el verso 1 de este capítulo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: oh Gálatas insensato, le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Comenzaron bien, comenzaron creyendo, comenzaron alabando al Señor, gozoso, comenzaron a crecer. Pero la Biblia dice que estos judaizantes entraron, los perturbaron. ¿Y a dónde lo querían llevar? Justamente lo querían hacer que vuelvan hacia atrás, en lugar de creer que la salvación era por la fe, sino que era la salvación por el perfeccionalismo. ¿Sabe qué es el perfeccionalismo? Aquellos que quieren perfeccionarse, y más perfecto, y usted tiene que ser perfecto como yo, y si no es perfecto como yo, usted, no sé, usted no sirve, usted está a un costado, usted tiene que ser como yo. El perfeccionalismo hace eso. Sin embargo, yo pregunto, ¿quién es más perfecto que el Señor Jesús? Nadie. Sin embargo, el Señor Jesús trata con amor a aquellos que todavía no pueden alcanzar una estatura espiritual. Los ayuda, los alienta, cae, está a la par de ellos, los alienta para que se levanten, para que sigan. Han creído, entonces los ayuda. Si caen, para su Señor cae, que poderoso es el Señor para levantarlo. Él es perfecto, sin embargo es paciente para con todo. Es paciente, no empuja a nadie, no quiere tirar y derribar a nadie, sino que quiere ayudar. Quiere ayudar. Por eso Pablo dice así: oh Gálatas insensato, ustedes recibieron una sana doctrina, recibieron la palabra justa, ha sido Cristo presentado entre vosotros como crucificado, han sido ustedes mostrados como que son parte del cuerpo de Cristo, han sido ustedes mostrados como que han tenido un lugar especial. ¿Y cómo es que ahora se dejan perturbar por palabra? Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedezcáis a la verdad? Se quedaron fascinados. Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Entonces lo lleva a una encrucijada y le dice, díganme, ustedes recibieron el Espíritu Santo porque han sido muy justos, muy perfectos, muy santos, muy derechitos, o recibieron porque creyeron. ¿No se da cuenta? Recibieron porque creyeron. Por eso era el combate que tenía el apóstol Pablo contra los judaizantes, porque lo querían llevar de que la salvación tenía que ver con las obras. La salvación no tiene que ver con las obras, la salvación ha sido hecha mediante el sacrificio de Cristo. La obra es fruto de esa salvación, nada más. Entonces, como es fruto de esa salvación, eso se va manifestando solo. El hombre que ha creído solo va siendo transformado, solo va siendo cambiado, va cambiando sus pensamientos, sus ideas, va cayendo, se levanta, cae, se levanta, va perfeccionándose hasta que alcance una estatura espiritual gloriosa, la estatura del Señor. Y sabe qué hace el Señor, está a la par de él ayudándolo, porque Él quiere que también alcance, no quiere que se quede, no quiere que retroceda, quiere que avance.
El Señor quiere que usted avance, que no se quede, que usted avance, que usted siga, que usted se ponga de pie, que usted pelee la buena batalla de la fe, que no deje de creer, que no deje de creer. Porque nuestra salvación es por la fe, no es por las obras, no es por obra. No es por obra. Si fuese por las obras, los que tienen obras según ellos de justicia tendrían de qué gloriarse, pero nosotros no tenemos de qué gloriarnos. Nos gloriamos en el Señor, que nuestra salvación proviene justamente de Cristo. En Él nos gloriamos. Nos gloriamos que Él nos limpió, nos gloriamos que Él nos santificó, nos gloriamos que Él nos justificó y nos gloriamos que Él nos lleva al cielo. Esa es nuestra gloria, el Señor es nuestra gloria de nuestra salvación, no nuestras obras, no nuestras obras. Por eso el apóstol dice, ustedes piensen, ¿por qué recibieron el Espíritu del Señor? Algunos recibieron un poco más tardío, otros recibieron después. Yo recuerdo que al tercer mes de haber creído en el Señor, el Espíritu Santo vino sobre de mí y me bautizó con el bautismo de fuego del Espíritu Santo del Señor al tercer mes, pero yo le pedía, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, Señor, llena mi corazón, llena mi vida de ti, lléname, yo necesito de ti, necesito de tu presencia, de tu Espíritu. Al tercer mes, antes de pasar por las aguas del bautismo, Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Después pasé por las aguas del bautismo como confirmación. Pero el Espíritu del Señor no lo recibí simplemente porque era justo, recto y perfecto, sino lo recibí por la fe. Nosotros hemos visto en la iglesia personas que entraron a la iglesia así con todo el mundo encima y nosotros lo miramos y nos asombramos de que de repente el Espíritu venga sobre esa persona y lo bautice con el Espíritu Santo. Estamos escandalizados del Señor, ¿cómo va a hacer eso? Pero el Espíritu se recibe por la fe, no por las obras. No tiene nada que ver las obras, tiene que ver la fe. Cómo es que el hombre cree en el Señor, la mujer cree en el Señor, entonces Dios glorifica su nombre por causa de la fe. Si fuese por nosotros, nosotros pondríamos los hombres delante de nosotros, vos no entrás, vos sí entrás, vos no entrás, vos sí entrás. A ver, la facha que tenemos, vos no entrás, y vos sí entrás, si fuese por nosotros. Pero no se trata por lo que nosotros vemos, se trata la entrada por lo que se cree, por lo que se cree, por lo que se cree. Por eso lo combatían al apóstol Pablo. Él hablaba de la salvación por la fe, por la fe. El simple hecho de creer por la fe hablaba de esa salvación. Por eso le dice, insensato, ustedes fueron enseñados bien, que fueron salvos. ¿Ahora qué? ¿Ahora van a creer que están perdidos? Ahora van a creer que ustedes se van a ir al infierno. Ahora van a creer que ustedes se van hacia otro lado. Gálatas insensato. Cristo ya fue descrito entre ustedes, dice el apóstol Pablo, como crucificado. Cristo crucificado, muerto, resucitado. Ustedes han muerto con Él, han sido resucitados con Él. Ustedes están dentro del cuerpo de Cristo, están dentro del cuerpo del Señor. No hay otro cuerpo, hay un solo cuerpo donde todos los que han creído entran. No es que cada iglesia tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo es uno solo. No son muchos cuerpos, es uno solo. Y dentro de ese cuerpo han entrado todos los que hemos creído. Estamos dentro ahí adentro estamos todos. Oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por la obras de la ley o por el oír con fe? Entonces ellos tuvieron que plantearse, es verdad, yo cuando el Señor me bautizó, yo no era muy trigo limpio, que digamos. Bueno, pero tenía fe, pero era trigo, ya se va a limpiar. En su momento, el Espíritu de Dios va a ir haciendo su operación. La salvación no es porque es trigo sucio o trigo limpio, es por la fe, es por la fe. Esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, bien, con fe, por la fe, ahora vais a acabar por la carne,
por el perfeccionalismo. Ahora van a acabar por el perfeccionalismo. Si no es perfecto, no entra. Porque si no es como nosotros, no entran. Porque si no es como yo, no entra. Ahora van a acabar por el perfeccionamiento de la carne. Cristo no ha cambiado. El mensaje del Evangelio no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mensaje es el mismo en todos los tiempos. Ayer, hoy y en el mañana. Va a ser siempre el mismo. La salvación por la fe. La salvación por la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, en el perfeccionalismo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Es por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que hizo, dice que creyó. No dice que tuvo que hacer, no, dice creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó. Las obras luego son manifestaciones de la fe en lo que él creyó y la fe lo fue llevando y le fue dando un crecimiento. En la medida que él fue caminando por fe, siguiendo al Señor, fue descubriendo cómo era Dios. Descubriendo su voluntad, descubriendo qué es lo que Dios quería de él. En la medida que caminaba con él, iba descubriendo en la presencia de Dios. Los ojos de su entendimiento se iban abriendo y él se iba acercando cada vez más a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién? El justo. ¿Por qué vivir? Por la fe. Ah, no es por las obras, no es por las obras. Por eso entre nosotros lo que hemos creído, ninguno podemos decirle al otro, no te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. Ninguno. Todos tenemos la misma justificación, todos tenemos la misma santificación, todos tenemos el mismo lavamiento por el agua de la palabra de Dios. Todos tenemos lo mismo. No hay uno más santo que el otro. Tenemos la misma santificación dada. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Mediante qué? Por la fe. No hay otro camino. No busque el camino de las obras. No es el camino que lleva a la presencia de Dios. Es la fe el camino que lleva a la presencia de Dios. Y las obras, fruto de esa fe que se tiene en el Señor. Abraham fue perfeccionado. Comenzó de una manera y cuando llegó al final de su carrera no era el mismo, era otro. Nosotros lo mismo. Empezamos en el Señor de una manera, pero cuando lleguemos al final no vamos a ser los mismos. Vamos a ser otro. De otra forma, de otra manera, todo va a cambiar en nosotros, nuestro carácter, nuestra forma, nuestra manera humana de ser, porque va a empezar a verse lo que nosotros somos, una nueva creación. Así que, mis amados hermanos,
no desmayemos, ni nos perturbemos, sino que mantengámonos firmes, unidos, y sigamos llevando a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Vayan, prediquen el Evangelio. Que nuestra predicación no sea ni por contienda ni por envidia, sino que sea por amor a las almas perdidas. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. La voluntad de Dios es que ninguno de los hombres se pierdan, por eso hemos sido enviados, para que los que no conocen a Cristo lo conozcan y los que están extraviados, ovejas perdidas, vuelvan al redil. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, pues ella abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a fin de que no quitemos la vista de lo que tú nos has dado, esta fe que nos lleva a esta salvación maravillosa, creyendo en el sacrificio de Cristo, pues nuestras obras, Señor, no alcanzarían la medida de la santidad para entrar al cielo, pero el sacrificio de Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos justificó y ahora tenemos entrada al trono de tu gracia. Padre, gracias. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.